¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos en nuestra sesión de tarde, en el programa Entérate con Leslie, a un distinguido invitado, uno de los internacionalistas más importantes del Perú y del mundo, como es el doctor Juan Álvarez Vita. Él es experto en temas de relaciones internacionales, embajador, ¿no? Y además también es un entendido o sobreentendido en las materias de derechos humanos. Muy buenas tardes, doctor Juan Álvarez Vita. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes también. Muchas gracias por esta invitación para poder charlar un poco sobre tantos temas que nos están acosando como nunca. Claro que sí, embajador Juan Álvarez Vita. Hace poco hemos tenido la presencia del presidente Castillo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 77 periodo de sesiones. Si bien es cierto, muchos de los temas que habría abordado el presidente están en la línea del tratamiento de la comunidad internacional, como es el caso del conflicto de Rusia-Ucrania, la postura que ya delineó el Perú frente al tema, condenando todo ataque de agresión y pidiendo el respeto, ¿no?, a la soberanía de los estados. Sin embargo, hay algunos aspectos. Vamos a empezar por este primer tema porque son varios temas que vamos a conversar muy brevemente con usted, embajador. Pero vamos a empezar con la posición del Estado peruano. ¿Qué opinión le merece a usted la posición del Perú, ¿no?, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Porque aquí ha despertado algunas controversias, como en el tema de Saharaui, como el tema de crear una oficina diplomática o una embajada en Palestina, ¿no? Y también el tema de la insinuación de un golpe de Estado, que venga de donde venga, el Parlamento se ha sentido aludido, ¿no? Y está citando justamente al ministro Landa y probablemente una recopilación de firmas para su interpelación. ¿Qué opinión le merece, doctor Juan Álvarez Vita, sobre la posición del Perú ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Bueno, para empezar, porque podríamos hablar varias horas sobre lo que ocurrió cuando el presidente Castillo estaba en Nueva York. Ajá. Empezando por el discurso, me pareció un discurso muy técnico, muy especializado, con un profundo conocimiento de las relaciones internacionales, ¿no? Como suele ser en todo el mundo, esos discursos son preparados por las respectivas cancillerías que tienen personal capacitado, experimentado en estas materias. Ujú. Entonces, desde el momento que el presidente las hace suyas, ¿no?, como conductor de las relaciones internacionales, de acuerdo con la Constitución peruana, pues él es el responsable final de las cosas buenas o de las cosas malas que puedan haber ocurrido ahí. Yo no he encontrado en el discurso absolutamente nada que no encaje en la posición tradicional que el Perú ha venido sosteniendo, ¿no?, durante muchos años. Ujú. Hay algunas novedades, como el anuncio de la próxima apertura de una embajada en Palestina. Ujú. En realidad, el Estado palestino está reconocido como tal por el Perú. El Perú fue uno de los países que, al término de la Segunda Guerra Mundial, planteó la cuestión de trazar una línea que pudiera servir de paz para los dos pueblos, tanto para el pueblo israelí como el pueblo palestino. Ujú. El Perú siempre ha abogado por la paz entre esos dos estados. Ujú. Así que la apertura de la embajada en Palestina está en el marco también de, de las relaciones que varios países latinoamericanos tienen ahí. Es decir, podría interpretarse que el Perú es el primer país que va a abrir una embajada en Palestina. Eso no es así. La Argentina tiene hace muchos años una embajada ahí en Palestina. Ujú. Entonces, eso forma parte también de
de la expansión que todo país quiere de estrechar relaciones con otros estados, ¿no? Ujú. Después, las referencias a la posición peruana, a las Malvinas, por ejemplo, que se ha dicho. Exacto, que No, también es un punto de crítica en el Parlamento. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, embajador? bueno, el Perú tradicionalmente ha reconocido que eso es territorio argentino. Yo mismo, haciendo investigaciones históricas en el archivo de la Cancillería, encontré una vez una proclama del Inca Tupac Amaru, me refiero a José Gabriel Condorcanqui, donde se refería a los pueblos de América del Sur y habla también, está mencionado en las Islas Malvinas. Entonces, eso indiscutiblemente por la evolución histórica, las doctrinas del uti possideatis, y eso ha estado siempre reconocido por el Perú, pero un territorio argentino. Yo espero, hago votos también para que los dos países en conflicto, un conflicto que debió haberse solucionado hace muchos años, continúen y reconozcan, ¿no? Ujú. Que las Malvinas pertenecen a la Argentina por derechos Embajador, históricos. quisiera en esta línea interpretativa del discurso que usted nos está compartiendo en el programa, en esta frase que hace el presidente Castillo aludiendo a los golpes de Estado, vengan de donde vengan, y que evidentemente eso no ha caído bien, ¿no? Al interior del Perú, porque el Parlamento, bueno, pues está muy enojado, ¿no? Y ha citado ya al ministro Lana, se ha sentido aludido con esta frase, ¿no? Ante la comunidad internacional. ¿Era necesario que el presidente Castillo en una asamblea planetaria, como es las Naciones Unidas, tenga que decir sobre el tema de los golpes de Estado, como insinuando que aquí en el Perú se le quiere dar un golpe de Estado al presidente, o está insinuando que de cualquier otras instancias estaría viniendo esta ideación, digamos así, de golpe de Estado? ¿Era necesario que el presidente Castillo tenga esta alocución en la comunidad internacional? Bueno, yo creo que hay que considerar los antecedentes, ¿no? Hay una costumbre internacional de que en los discursos que los jefes de Estado o cancilleres en su momento o los representantes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas suelen hacer referencias a su situación interna también. Entonces, esto está en el marco de la tradición. En lo que se refiere a un rechazo a los golpes de Estado, yo creo que aquí habría que interpretar, o puede haber muchas formas para interpretar esto. Exacto. Una de que el presidente Castillo no debió haber mencionado eso porque alguien puede sentirse como que O está algún sector, anunciando ¿no? Que se pueda un sentir posible. aludido por esta versión, ¿no? Así es, pero yo no lo he interpretado así. Por supuesto, cada persona tiene libertad para interpretar las cosas como le parezca, pero juzgándola a través de la tradición y de la costumbre internacional, no veo por qué tenga que haber Ujú. despertado esos sentimientos o sentirse heridos, ¿no? Claro, Yo creo que más bien eso podría responder a la política interna misma, ¿no? ujú, No nos vamos a poner una venda en los ojos, pero hay pues un enfrentamiento entre los poderes del Estado aquí, en ujú, el Perú, que realmente no nos hace bien a los ujú, peruanos porque estamos en una situación de incertidumbre prácticamente todos los días, ujú, ¿no? ujú. Claro que sí. Bueno, yo tengo en lo sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica, porque no es esa la dinámica de esta entrevista, sino más bien conocer desde su punto de vista, de su amplia experiencia como embajador y experto en relaciones internacionales, justamente los puntos que consideraba que es un poco más polémicos,
¿no? Y que justamente es lo que está recogiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para haber citado al actual ministro y ya corren firmas incluso para interpelarlo. Yo tengo una postura más o menos personal sobre esta frase de los golpes de Estado. Yo considero que sí hay una tradición en que los estados cuando concurren a esta comunidad internacional, pues nos data un poco sobre cómo van sus políticas internas, pero como que esto ha dejado muchas sombras en el discurso, ¿no? Y sobre todo, como usted bien dice, uno lo puede interpretar desde su punto de vista y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema porque debería haber un eje, una cohesión en los temas que se han dictado en la comunidad internacional. Pero vamos a pasar a otro punto, embajador, con usted, que me parece mucho más interesante, pero no menos importante. Además, es el tema de la República Árabe Saharaui Democrática. Digamos, ¿qué es lo que está pasando con esta situación y con Marruecos? Porque por la información que yo tengo es que el Perú, dentro de algunos gobiernos que ha tenido el Perú, como en el caso del señor Belaúnde Terres, y tengo entendido también que en el caso del señor García Pérez, ¿no? En el caso también del señor Pedro Pablo Kuczynski, me parece, se ha reconocido a la República Árabe Saharaui. En este gobierno, el anterior ministro Rodríguez Mackey dejó sin efecto este reconocimiento y suspendió las relaciones, tengo entendido, bilaterales. Y hoy en día se ha vuelto a reactivar esta relación con la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Cuál es el problema que tiene el Perú respecto de este punto, embajador? ¿Por qué en algunos gobiernos lo reconocen, otros gobiernos no? Y si este tema acaso no está ligado con el principio de la autodeterminación de los pueblos de la cual nos habla y reza la Carta de las Naciones Unidas. No, embajador, le pedimos que active su audio. Sí. Su audio. Parece que se cerró involuntariamente. Muchas gracias No se por preocupe. invitarme, porque si no yo iba a seguir hablando. Lo que señalaba es que es un tema bastante complicado, porque España fue, junto con Francia, una de las potencias europeas ocupantes de Marruecos. Incluso todavía en la parte norte, en Tánger, se habla español y las personas de origen saharaui también usan el español. Este es un factor que dentro del espacio cultural es muy importante para España y para los que hablamos español como lengua materna. Pero aparte de esas cuestiones, desde el punto de vista jurídico ha habido siempre posiciones muy contrarias. En lo que creo que todo el mundo está de acuerdo es que todo pueblo tiene derecho a la libre determinación. Así lo dice las Naciones Unidas. Eso, por supuesto, pero no ha sido fácil llegar tampoco a ese reconocimiento. Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por las Naciones Unidas, que la Asamblea General se trasladó a París, como sabemos, la palabra, no hubo ninguna palabra relativa al derecho a la determinación. Y fue la entonces Unión Soviética que se abstuvo de aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos porque faltaba precisamente una alusión a ese derecho. O sea, no ha sido porque estuviese en contra, sino está faltando, en opinión de la entonces Unión Soviética y los países afines a él. Y tan solo cuando se redactaron los dos pactos internacionales de derechos humanos, que fue para dar un carácter vinculante a la Declaración Universal, es que se incluyó como artículos comunes a los dos pactos el derecho a la libre determinación de los pueblos. Hoy día no hay ningún Estado ni nadie que pueda decir que eso no tiene validez. Es absolutamente indiscutible. Ahora,
Lo que ocurre en Marruecos ha sostenido siempre que históricamente esas áreas han estado sujetas a Marruecos. Hay diferencias de opinión también entre los historiadores. Incluso aquí en el Perú hay algunos historiadores que dicen que sí hubo una pertenencia de los territorios llamados saharauis hacia Marruecos y otros que dicen que no. En fin, eso sería una cuestión para discutir con muchísimo más tiempo. Pero en 1975, la Corte Internacional de La Haya señaló en una opinión consultiva que de los elementos que se disponían en aquel entonces, no había nada que le pudiera permitir a la Corte decir que eso había pertenecido a Marruecos o no. O sea, fue una declaración de muchos principios, una opinión consultiva que ha sido también tomada por cada una de las partes en conflicto, ¿no?, a su favor. Después, en lo que se refiere a la evolución de la libre determinación, hay una resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada en 1991, que se hizo suya la propuesta de hacer un referéndum. Pero el referéndum nunca se ha hecho, por diferentes razones. En cuanto a la posición peruana, ya tú has mencionado también cómo dio un primer paso en la época del presidente Belaúnde, ¿no?, y cómo se ha seguido hasta ahora lo que acabamos de presenciar en el Perú. Ahora, todos estos antecedentes podrían indicar que ha habido una posición un tanto oscilante, ¿no?, porque el Perú a veces ha reconocido con otros gobiernos no, y Eso es lo que yo quería preguntarle, perdóneme que le interrumpa, embajador. ¿Es serio que la que nuestro gobierno, que el Estado peruano, no voy a hablar de los gobiernos, ¿no?, sino de temas de Estado, es serio esta forma oscilante de decir, en un gobierno yo reconozco a esta república, en el otro gobierno suspendo las relaciones, digamos, esa no es una posición de Estado, esa es una posición de gobierno que es coyuntura, ¿no? Pero eso no es lo que manda la política exterior, eso no es lo que se debe reflejar en el mundo de las relaciones internacionales. No sé si usted está de acuerdo conmigo o yo estoy errada, pero yo creo que en estos contextos se reconoce o no se reconoce y punto, ¿no? Pero estar en estos vaivenes, en estas oscilaciones que un gobierno sí lo reconoce y otro gobierno no, y luego rompo relaciones, eso le resta mucha seriedad, ¿no?, al cuerpo diplomático, al gobierno, al Estado. Vamos a verlo desde el punto de vista como Estado, embajador, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tiene usted al respecto, porque miren el problema en la que ahora estamos nuevamente, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales el ministro, en estos momentos, César Landas, va a tener que dar una explicación más profunda en el Congreso, porque al alistarse firmas para ser interpelado, es muy probable que lo interpelen. Y ese es uno de los puntos que le van a preguntar. Entonces, yo le pregunto desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas internacionales y como Estado. ¿Es correcto haber tenido este comportamiento tan oscilante, tan variado, ¿no?, respecto a este tema de saharaui? bueno, yo creo que esa pregunta, que es muy interesante, nos conduce a señalar el caso saharaui, por ejemplo. Puede ser llamado cuestión de Estado o puede ser llamado cuestión de gobierno, porque lo que puede considerarse como cuestión de Estado es distinta de la de un gobierno. Cuestión de Estado son, bueno, asuntos principistas, el reconocimiento del respeto a los derechos humanos, por Pero por ejemplo, supuesto, ¿no? sí. Ujú. Eso puede ser entendido como una política de Estado. La defensa territorial
de nuestro país es una política de Estado, son cosas permanentes. Ahora, el reconocimiento de un Estado, el reconocimiento de un gobierno, por ejemplo, de un gobierno de facto, cuando se producen rupturas en el orden institucional, yo diría que esas son cuestiones que corresponderían a la esfera de lo que llamamos políticas de gobierno. En ese caso, cada gobierno puede tener posiciones distintas de los gobiernos anteriores. Incluso puede cambiarse también dentro de ese del periodo de un mismo gobierno, de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Ahora, analizando mucho, porque el tema es muy interesante, pero es muy nuevo, muy reciente, ¿no? Yo creo que habría que esperar a que las aguas se tranquilicen un poco aquí en el Perú, como para poder analizar de qué estamos hablando, si fue una política de Estado. Yo creo que no, que ha sido una política de gobierno. Pero hay algunas cuestiones que pueden sorprender también, que en un lapso tan pequeño, ¿no?, se hayan producido dos declaraciones distintas y un cambio a eso fundamental en voy. las circunstancias, ¿no? Justamente a eso voy, o sea, como un ex canciller, un anterior canciller, desestima este reconocimiento y ahora luego, o sea, yo no le veo, perdone usted, embajador, usted tiene un prestigio muy respetado en el Perú, pero lo que yo veo es que estos comportamientos dañan, sea una política de gobierno o sea una política de Estado, ¿no? Y más aún en un gobierno como el que estamos actualmente, que no gobierna, que no conoce de democracia en todo su sentido, y que hablan de la comunidad internacional de gobernanza democrática cuando al interior el gobierno fomenta todo lo contrario. Entonces, ese es un aspecto que, por ejemplo, tampoco no se logra un punto de armonización. Justamente conversábamos de estas coherencias con con el doctor Juan Belich en una entrevista anterior, y él decía, los compromisos que ha asumido el presidente Castillo en esta comunidad internacional, en su reciente participación, ha hablado temas muy trascendentales, de los cuales va a tener que sumar acciones para demostrar al país lo que se ha dicho a nivel de la comunidad internacional. ¿Qué opinión le merece sobre este punto en particular para pasar a un tema ya también más de fondo como como es la propuesta de negociación de paz para Rusia y Ucrania? Bueno, el doctor Belí, a quien conozco de muchísimos años atrás, cuando éramos estudiantes en la Universidad Católica, ¿no? Yo creo que es uno de los analistas más reputados que tenemos, ¿no? Sí, claro. Así como Leslie Yatas también. Lo que pasa es que hay diferencias en cuanto a edad, pero nada más. Pero Gracias. Leslie, tú eres una analista de las cuestiones internacionales que verdaderamente eres un orgullo para las nuevas generaciones como la Muchas tuya. gracias, embajador. Viniendo de usted, lo acepto con humildad. Bueno, Solamente eh, estoy al servicio de mi país. lo concreto sobre este punto es que sorprende, y a mí me ha sorprendido también, que en tan breve espacio de tiempo hayan ocurrido estas cosas, ¿no? Es interesante, el doctor Rodríguez Mackey, en una entrevista que le hacen por la televisión, ahí la periodista le toca precisamente estas cosas y le dijo, pero usted consultó con el presidente Castillo sobre esta cuestión de los saharauis, etcétera, y él respondió que sí, que lo había hecho. Ahora, aquí tenemos pues la palabra de uno frente a la de otro, ¿no? Yo no creo, por lo general, ningún presidente responde acerca de declaraciones que los exministros puedan haber hecho, ¿no? Por eso es que decía que necesitamos un poco de tranquilidad en estas aguas turbulentas que que nos toca vivir. Ahora, Embajador, yo creo que todo gobierno tiene la obligación
de dar tranquilidad al pueblo, tranquilidad y Así es. un Usted lo ha ejemplo dicho. de ecuanimidad, ¿no? Y que no hay nada improvisado. Ujú. Yo creo que hasta los políticos más avesados tienen que acomodarse a las circunstancias y procurar sacar adelante al país. Muy bien. Eso es una... Embajador, el tiempo es tirano aquí en estas plataformas, pero no me quiero ir sin antes, más que hacerle una pregunta, simplemente decirle que hace unas entrevistas atrás con usted planteó una posible interlocución o interlocutores para motivar esta paz, esta negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Y usted planteó que podría ser el Papa Francisco. Bueno, resulta que su propuesta ha tenido eco porque México ha planteado en la comunidad internacional una negociación de paz, ¿no? Es una mesa que puede estar constituida justamente por la Santa Sede, encabezada evidentemente por el Papa Francisco, por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y un representante de la India. O sea, es el primer país que lanza ya una propuesta más concreta de quiénes podrían integrar esta negociación de paz. Quisiera que en 30 segundos, porque nos vamos, este embajador, me conteste sobre este punto. ¿Cómo se siente usted? Bueno, pienso simplemente que fue una reflexión de la observación que como diplomático, como internacionalista hago todos los días, ¿no? Y creo que eso es aparte de los momentos que nos pueda tocar vivir. Me parece muy satisfactorio ese paso, pero el canciller de México no ha sido lo suficientemente explícito como para señalar esto. Él dice que ya tomó contacto con el Vaticano, con el Papa, con el gobierno de la India también, pero las cosas no pueden imponerse a nadie, ¿no? Ajá. O sea, para que funcionen estas conciliaciones se requiere la voluntad de las partes. Una es Rusia, ¿no? Y Y la la otra, ¿cuál es? Porque si seguimos atentamente, tenemos casi como una coalición mundial contra Rusia, ¿no? sí, Se dice no, que la OTAN no interviene en los asuntos internos, pero al mismo tiempo se le ofrece a Ucrania enormes cantidades de armamentos, de dólares en efectivo, bueno, así es. Bueno, va a y ser un tema que vamos a seguir conversando, embajador, de sin duda, porque esto es un tema que recién se está proponiendo, que se ha lanzado una idea, pero bueno, vamos a que ya hay, por lo menos dentro de una cosa que era soterrada, subjetiva, por lo menos ya se lanzó, ya se dijo por dónde podría estar esta interlocución para promover un tema de negociación de paz. Yo lo comprometo en una próxima entrevista para hablar más extensivamente sobre este último punto y le agradecemos su participación en el programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer escucharlo, señor embajador. muchas gracias por la invitación, Leslie. Muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.